Muy bien. Cuando nos hacen el honor de pedirnos la charla que ustedes pidieron, que es la relación, cuando platicamos con mi directora y vemos que ustedes querían saber la relación que existía entre la psicofarmacología y la psicología, o dicho, como lo dicen mis alumnos cuando me preguntan en la clase, que por cierto hoy tengo clase con ellos de psicofarmacología, ¿por qué tengo que saber yo de cosas de psicofármacos si yo no soy doctor? Y además esa clase es horrible. Entonces dije yo, bueno, sí, hay que hacer algo para que los muchachos entiendan, pero entiendan no porque sean tontos, sino que vean la importancia de saber exclusivamente lo básico como psicólogos clínicos que van a salir en un año, y que puedan relacionarse con esta parte de la medicina que es la psiquiatría, pero también con algunos médicos de la nueva era, en donde ellos, más que psiquiatras, se están llamando, déjenme ver que yo les pueda decir bien el nombre, porque es larguísimo, más que psiquiatras se están llamando especialistas en neuroendocrino inmunopsicología. Imagínense ustedes, incluso ya tenemos, ustedes los sudamericanos son los pioneros en esa área, en la neuroendocrinos inmunopsicología, y ya nos está llegando aquí al país, tenemos universidades que ya están sacando especialidades para los psicólogos en esa área, en donde lo que hacen es estudiar la importancia de la psicofarmacología en la cura de las enfermedades mentales, porque ellos parten del principio de que cuando uno tiene una psicopatología, la que ustedes quieran, no solamente se altera la psique, sino que además se altera absolutamente todo el cuerpo humano. Y no están tan mal. No están tan mal, hay cosas en las cuales no estamos muy de acuerdo nosotros los clínicos, pero no están tan mal. Entonces, dije yo cuando estaba preparando, yo siempre coloco hasta el final el título. ¿Cómo les pongo? ¿Qué título les pongo que no se oiga así como feo? Psicofarmacología está horrible, ¿verdad? Entonces les puse la pareja perfecta, ¿ok? Y la pareja perfecta en el área científica para nosotros, niños, es la del psiquiatra. Y fíjense cómo les pongo ahí, psiquiatra y psicólogo, o psiquiatra y o psicólogo, ¿verdad? Porque tiene que haber una relación. Yo no sé ustedes cómo están en su país, pero nosotros aquí en este país maravilloso tenemos el problema de que muy pocos psiquiatras creen en el psicólogo, ¿ok? Y que encontrar la pareja perfecta, en donde yo como psicoterapeuta, si detecto que necesito la ayuda médica de un psiquiatra, corro el riesgo de que lo envíe con el psiquiatra y nunca más en la vida vuelva a ver a ese paciente. Entonces es muy difícil. Hay otros países como por ejemplo México, estoy hablando de Latinoamérica, ¿verdad? En donde es muy fácil porque ya hay una aceptación del psicólogo clínico como tal. En Sudamérica no sé, si alguien me quiere platicar, por favor levante la mano y me cuenta, porque no sé cómo está eh, eh, esa situación por allá, ¿verdad? Pero ojalá y se lograra eh, eh, entablar o estructurar esa relación que sería perfecta, porque en muchos casos y en muchas ocasiones nosotros como clínicos necesitamos en muchas ocasiones la ayuda de la psicofarmacología. Y entonces viene la pregunta. Me dejé llevar un poco, quiero que sepan que me dejé asesorar por mis alumnos. Yo soy como a mí me encanta estar mucho con los jóvenes, y entonces yo creo mucho en los jóvenes, entonces yo digo, bueno, enséñenme un poquito. Y entonces, dejándome llevar un poco con ellos para preparar esta clase, la pregunta del millón, ¿por qué? Por supuesto que yo lo puse bonito, ¿ah? Pero ellos dirían, ¿por qué tengo que saber psicofarmacología? ¿Por qué? Y entonces la respuesta las uní en estos 5 o 6 puntos, y es lo siguiente. Mire, primero, si yo como psicólogo clínico, como psicoterapeuta, voy a recibir en mi clínica a un paciente
por un problema X. No hablemos de psicopatología todavía porque no sabemos, ¿se acuerdan? O sea, llega por primera vez ese paciente y su motivo de consulta es el que ustedes quieran. ¿Sí? El que ustedes que él no va a llegar, me siento deprimido. Él va a llegar diciendo, vengo porque me siento muy triste, vengo porque tengo mucha ansiedad, vengo porque me peleé con mi marido, vengo porque no doy una en el colegio, vengo por el trabajo, etcétera, ¿ok? Bueno, entonces uno tiene que hacer la historia clínica. ¿Se acuerdan? Esa historia clínica que yo sé que cuando son estudiantes les cae muy mal porque tienen que llegar a su casa y escribirla, pero les voy a tener que contar algo. Uno cuando ya está afuera, como es muchos de sus maestros y como es de mi persona, cuando ya está en su clínica aparte, también hace historia clínica. La diferencia o informe clínico, como ustedes le llamen, no sé cómo le llaman ustedes, la diferencia es que no tengo que entregársela a nadie, sino es mía. ¿Ok? Y a mí me sirve, fíjense bien el primer punto, no sé si logran verlo bien, ¿sirve para qué? Para que yo pueda detectar síntomas, que ahorita vamos a hablar de eso, síntomas médicos versus síntomas emocionales. ¿Ok? Y estos síntomas médicos tengo que ver si voy a poder trabajar o me va a estorbar en la psicoterapia que voy a tener con este paciente. Entonces, lo primero es que si yo veo que el paciente tiene un síntoma médico, que le está estorbando en su vida para funcionar y que me va a estorbar a mí para darle la psicoterapia o el psicoanálisis, como ustedes, dependiendo de la escuela psicopatológica a la cual se dediquen, en ese momento yo sí necesito ayuda médica de un psiquiatra, ¿ok? Punto. Hay que solicitar ayuda psiquiátrica, pero tengo que saber por qué, ¿ok? Después de que yo lo envío con un psiquiatra de confianza, es decir, aquel psiquiatra que le va a hacer su historia clínica a ese paciente y que va a buscar o realizar el diagnóstico desde la psiquiatría. Yo no me estoy metiendo como psicólogo, ¿ok? Sino desde la psiquiatría le va a hacer el diagnóstico clínico y le va a dar el medicamento, pues tengo que pensar que lo va a medicar con dosis adecuadas, pero que a mí me permita seguir trabajando psicoterapéuticamente con ese paciente, ¿ok? Y entonces yo voy a colaborar con ese doctor. ¿Cómo? Cuando este paciente llegue conmigo a psicoterapia, yo tengo que hacer o ayudar para que ese paciente, algo así como, yo le llamaría le tenga transferencia a través de mí a ese psiquiatra para que pueda continuar con su tratamiento, para que no lo abandone, porque la mayoría de los pacientes en los primeros momentos del tratamiento, en lo que les empieza a hacer efectos positivos o efectos curativos, llamémoslo así, en lo que pasa todo eso, se sienten muy mal, los efectos secundarios de entrada son muy malos. Entonces abandonan el tratamiento y entonces la cosa empeora, ¿ok? Por lo cual también tengo que estar como psicoterapeuta, fíjese cómo estoy hablando como psicoterapeuta, no como médico, ¿ok? Estoy hablando como ustedes tienen que hacerlo cuando estén en la clínica, ¿ok? Tengo que estar pendiente de los efectos de ese medicamento para que yo pueda decirle, mire, vaya por favor de nuevo con el doctor para que platique con él. Obviamente yo no voy a mandar a decirle, vaya con el doctor para que revise su dosis, porque el doctor me va a mandar al diablo, ¿verdad? Me va a decir qué le pasa, claro que no. Pero yo sí puedo llamar al doctor y decirle, fíjese doctor o fíjate doctor, dependiendo cómo sea mi manejo con él, que yo veo que el paciente continúa con los síntomas depresivos o con los síntomas médicos, por lo cual usted lo está medicando. Entonces lo volví a mandar para que usted pues indique qué se puede hacer, ¿ok? Sí tenemos que estar pendientes de que ese medicamento esté bien indicado, y ahorita van a entender por qué, bien indicado de acuerdo al diagnóstico, porque tenemos muchos casos en donde la indicación no está de acuerdo al diagnóstico. El paciente tiene una cosa y el fármaco sirve para otra. Entonces, el medicamento no sirve. Estamos haciendo que este paciente pierda tiempo y disculpe lo que voy a decir, pero es muy frío, pero es el problema que nosotros tenemos en Guatemala. Dinero.
porque los medicamentos son caros. Todos los llamados psicofármacos que pertenecen al área de nosotros son caros. Entonces uno tiene que también, es increíble todo lo que hacemos como psicólogos clínicos, ¿ah? También tenemos que cuidar que este paciente pueda no solo tomarse los medicamentos a la hora, la dosis, etcétera, como el médico se lo dio, sino que además darle seguimiento para que él pueda o continúe comprando ese medicamento que en la mayoría de los casos resulta bastante caro. ¿Ok? Para lo cual, obviamente, todo esto terminaría o englobaría en evitar hasta donde sea posible que este paciente se automedique o abandone ese tratamiento. ¿Ok? Y para eso, fíjense cómo nosotros tenemos que cuidar. Número uno, que el paciente no abandone el tratamiento, pero también hay que cuidar que no abandone la psicoterapia, porque señores, está comprobado y eso es lo que la medicina ya empezó a entender. Sí, ya empezó a entender la necesidad de todos nosotros de un psicólogo clínico, ya lo necesita. Ya no estamos en los tiempos en los cuales eh, eh, no se creía y se creía que la psicología era una farsa. ¿Ah? El paciente solo llega a hablar, pues para que llegue a hablar mejor hablo con mi compadre o mi comadre o un cafecito, etcétera. Okay, ya al fin están entendiendo porque las pruebas lo han demostrado que un paciente con psicoterapia más fármacos sale de su psicopatología. Un paciente que solamente toma fármaco se va a curar de los síntomas médicos, pero no lo que lo llevó a esa psicopatología, la causa. Uno no se levanta un día deprimido, ¿sí? O sea, hay todo un cúmulo de eventos externos que hacen que yo me deprima. ¿Ok? Y los síntomas que me va a producir esa depresión me la va a quitar un medicamento, pero ya, al quinto día estoy perfecta. Sí, pero la causa ahí está. Y los únicos que podemos quitar esa causa somos nosotros los psicólogos clínicos. ¿Ok? Entonces, lo primero que tengo que saber es distinguir o ver la diferencia entre un síntoma médico y un síntoma emocional o incluso los psicoanalistas llaman un síntoma analítico. ¿Ok? Son cosas totalmente diferentes. El síntoma médico va a ser aquel síntoma que te manifiesta con la palabra ese paciente, ¿ok? Y que lo coloca en alguna parte de su cuerpo. Me duele aquí, me siento triste, no puedo dormir, duermo mucho, tengo ataques de... Y que ese síntoma médico, sí o sí, fíjense lo que digo, sí o sí, va a disminuir la funcionalidad de la persona en todas sus áreas. Dije disminuir, en algunos otros casos bloquea totalmente, lo paraliza y no hay funcionamiento, ¿sí? Pero en la mayoría, y los latinoamericanos son impresionantes, somos maravillosos. Los latinoamericanos tenemos un aguante, soportamos, o sea, para ya dejar de funcionar es porque llevamos muchísimo tiempo con con esa psicopatología y hemos aguantado un montón. Somos muy aguantadores, mucho, 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 mucho. Mientras que el síntoma emocional va a ser aquel que hace sufrir, pero sufrir emocionalmente a la gente, ¿ok? El, la causa que llevó a la psicopatología. Con el síntoma médico, nosotros no podemos trabajar. ¿Ok? Porque la señora no puede estar con nosotros haciendo psicoterapia si la señora le está doliendo el estómago, tiene un dolor en el cuerpo, tiene vómitos, etcétera. O simple y sencillamente está muy mal porque ha tenido días de insomnio o al contrario se la pasa durmiendo todo el tiempo. Entonces lo vamos a tener en la clínica somnoliento. Por lo tanto, no nos sirve. El síntoma médico es aquel que utiliza
medicamento, su nombre lo dice, ¿ok? Que utiliza un psicofármaco para lograr disminuir o quitar ese síntoma médico. Estamos. Pero el síntoma emocional, que es con el que trabaja la psicología, ese síntoma emocional no lo quita nadie. ¿Ok? Y ustedes van a decir, oiga, pero si hay un montón de gente que siempre ha andado así como de bajón o con síntoma emocional, para hablar técnicamente, y en la vida o nunca va a terapia. La pregunta es, ¿de verdad anda por la vida bien o medio anda por la vida? ¿Sí? O medio hace las cosas, o medio sobrevive por ahí, pero realmente nosotros no podemos decir de ninguna manera que ese paciente está funcionando al 100% de cómo debe de funcionar un ser humano que simple y sencillamente tiene problemas, pero que puede salir de ellos, ¿ok? Ahora, aquí en medio del síntoma médico y el síntoma emocional, por favor, ustedes que tienen ahí la presentación, en medio de eso tenemos que colocar a la persona, al sujeto, al individuo o como ustedes le quieran llamar, ¿ok? Pero no agrupado, no 28 individuos, 46, no, a uno. ¿Por qué? Porque hay un principio básico. Todos somos diferentes, somos iguales en derechos, responsabilidades, ya saben, todas esas cosas. Pero en cuanto a estructura psíquica, mental y estructura física, funcionamos de manera distinta. Sentimos de manera distinta, ¿ok? Entonces, tenemos que colocar a la persona, al individuo, a la persona como un individuo único y exclusivo que si bien está sufriendo de lo mismo que su vecino de junto, no lo va a manifestar de la misma manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de una o de otra manera, pues venimos de mundos diferentes y lo podemos ver bien claro en las familias. Tenemos familias en donde hay 3 hijos con los mismos padres, que a lo mejor se llevan 2 años de diferencia, ¿les parece? Y ustedes van a ver que los 3 cuentan historias distintas. Los 3 tuvieron padres diferentes, los 3 tuvieron madres diferentes, etcétera. ¿Eso qué significa? Que cada uno percibe de manera distinta su medio ambiente o su entorno. De alguna manera, no se les olvide, nosotros trabajamos no con poblaciones, funciona muy bien. Las estadísticas son fabulosas y nos funcionan para colocar gente en la media, fuera de la media, etcétera. El promedio de la población sufre así, bla, bla, bla. Pero cuando nosotros trabajamos de hacer psicoterapia, nosotros tenemos que trabajar al uno por uno, es decir, sujeto por sujeto. Por eso es que hacer psicoterapia de grupo no es fácil, ¿sí? Los psicoterapeutas de grupo son expertísimos, pero antes de todo, de introducir a su paciente al grupo, lo primero que hacen es entrevistarlo o tener sesiones individuales con ellos para saber cómo está ese individuo desde su individualidad. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta conmigo, no hay ningún problema, pueden interrumpirme en el momento que ustedes quieran. A mí me gusta que me interrumpan los jóvenes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que deben de saber? Sí, son 4 puntos, pero son grandísimos. Yo lo sé, yo lo sé. Lo que deben de saber como psicólogo es lo general. Ustedes no tienen que saber la dosis, no. Lo general, es decir, lo básico para responder a la primera pregunta de por qué tengo que saber psicofarmacología. Y entonces tenemos la primera parte que es neurociencias. Es indispensable, neurociencias, les estoy poniendo el nombre actual porque actualmente ya se habla de neurociencias, antes se llamaba bases biológicas de la conducta, no me acuerdo qué otro nombre llevaba, pero en general, en la actualidad estamos hablando de neurociencias. Las neurociencias, estamos hablando de saber qué es la célula, cómo funciona la célula, cómo hace energía la célula, cómo absorbe
la célula, cómo está distribuida a nivel de todo nuestro cuerpo y cómo hace intercambios la membrana celular entre el espacio extra, espacio intracelular, ¿ok? Que no veía, cuáles son los catalizadores o que antes se llamaban las enzimas que le permiten que esta membrana celular haga este intercambio entre el espacio intra y extracelular y yéndonos más, esto es de la célula en general, pero yéndonos de lo general a lo específico, la célula nerviosa. Sí. ¿Cuáles son las partes de una célula nerviosa? ¿Ok? ¿Cuál es la sinapsis eléctrica y cuál es la sinapsis química? Y obviamente, estamos hablando solo del área de nosotros, porque eso es enorme. Si nos pusiéramos a ver como los médicos, imagínense, el ginecólogo tiene sus propios neurotransmisores, el oftalmólogo y etcétera. Ok, no, no, no. Hablemos de los neurotransmisores, es decir, los neurotransmisores que están presentes balanceando, estabilizando, ordenando todo lo que es la conducta humana, ¿ok? Tienen que saberlos, saber en dónde están y saber cómo funciona. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que saber esto? Porque los psicofármacos lo que hacen es o inhibir o o inhibir o activar a este neurotransmisor según sea el caso. Y les voy a dar un ejemplo. Viene un ejemplo. Depresión. ¿Sí? Desde el punto de vista de la neurociencia, la depresión, ¿qué es? La depresión es una disminución de la serotonina. ¿Qué es la serotonina? Vean cómo, eso es lo que tienen que saber, no tienen que saber fisiología y todo ese tipo de cosas que saben los médicos, sino lo básico. ¿Qué es la serotonina? La serotonina es el neurotransmisor encargado de la estabilidad del ánimo, es decir, que nosotros podamos funcionar o responder o que nuestra conducta pueda responder de manera adecuada a el medio ambiente. Y si ustedes se acuerdan, tenemos nuestros días, ¿verdad? Nuestros días alegres, y nuestros días así como, ay, estoy triste, que me encanta porque hablamos muy mal, ¿verdad? Decimos, estoy depresión, eso no es una depresión, simplemente el día de hoy amanecí de bajón, pues. Pero no significa que yo esté desestabilizado. Entonces, punto. ¿En qué partes está la serotonina? La serotonina se produce primero en el cerebro y en un segundo cantidad en el aparato digestivo, ¿sí? En el estómago. ¿Ya? Punto. Por eso es que la gente cuando está deprimida dice, ay, siento como un nudo en el estómago, siento como que tengo un vacío en el estómago. ¿Ok? ¿Por qué? Porque seguramente disminuyó también la cantidad de serotonina que había en esa área. Obvio, disminuye por todas partes. ¿Vamos hasta ahí bien? Ok. Entonces yo ya sé que si la depresión o la causa más grande, porque hay otras causas, hablemos de lo general, está provocada por una disminución de la serotonina, lo voy a mandar con el psiquiatra para que él evalúe qué sustancia química, qué antidepresivo le casa o le va a funcionar a este paciente. ¿Ya? Porque hay cientos, cantidad enorme de antidepresivos. ¿Estamos? Y entonces yo tengo que saber, por lo tanto, que seguramente el doctor le va a dar algo para que aumente la serotonina. Y el aumento, pues como ya estudié sinapsis eléctrica y sinapsis química, pues tengo que ver si leo la cajita que manda el doctor, no me tengo que saber el nombre del fármaco. ¿Por qué? Pero leo el compuesto y digo, y veo en qué parte de la sinapsis eléctrica o que puede ser de las dos, ¿verdad? Y la sinapsis química actúa este medicamento. ¿Y cómo para qué? Pues para que yo esté pendiente de los efectos secundarios, ¿ok? Cuando el paciente llega conmigo a la clínica, señores, es porque fue recomendado con alguien, ¿ya?
O sea, difícilmente, claro que hay, pero son muy pocos los casos de aquellos que van a agarrar el directorio y van a decir, psicólogo, qué bueno en esto. No, pero claro que no. La mayoría va a ser enviado por alguien. Y generalmente, ¿saben quién nos los manda? Un paciente que estuvo con nosotros y le fue muy bien con nosotros. ¿Ok? Por lo tanto, en el momento en que este paciente pide ayuda, ya va dentro de su psique un voto de confianza hacia nosotros como psicólogo clínico. ¿Ya? Cuando nosotros lo decidimos y empezamos a trabajar con él, se va instalando poco a poco lo que se conoce con el nombre, para utilizar el concepto freudiano, lo que se conoce con el nombre de transferencia. ¿Ok? Por lo tanto, cuando yo como psicólogo clínico decido mandarlo con un psiquiatra, en ese momento estamos mandando a un paciente con ese psiquiatra, pero ya va con la transferencia que yo le estoy dando a ese paciente para ese psiquiatra. Es decir, es cuando el paciente dice, voy a ir con el doctor Pérez porque la licenciada me lo recomendó. Oh, ¿ya me entendieron? La licenciada, la psicóloga, tiene el saber. Y si ella me está mandando con este doctor, es porque ella sabe que él es bueno. ¿Ok? Entonces hay que cuidar. El psiquiatra tiene que llegar y darle gracias a ese psicólogo. Muchísimas gracias porque para empezar me está mandando un cliente. ¿Ok? Vámonos desde el punto de vista del cliente, me está mandando un cliente. Punto. Por lo tanto, tengo que darle un buen servicio porque este cliente se me puede ir porque no es mío, sino me lo está mandando la transferencia que instaló el psicólogo clínico con él. ¿Estamos? Entonces, cuando llegue con nosotros y que nosotros estemos pendientes, ¿se acuerdan los puntos de la presentación número, creo que era la 2 o la 1? Y que estemos nosotros pendientes, hay que estar con ese paciente porque quiero que sepan algo. Ese paciente no le va a llamar por teléfono a su psiquiatra para decir, fíjese que me siento mal. No, les va a preguntar a ustedes. Oiga, fíjese que tengo náuseas, ¿qué hago? Y acuérdense que habíamos dicho, serotonina también hay en el estómago, tiene náuseas, no es gastritis, es el medicamento que está yendo también al aparato digestivo porque ahí hay serotonina, no lo olviden. ¿Ok? Y en ese momento, pues no me tengo, o sea, yo ya entendí. Mi lógica me dice que si había disminución de serotonina en el estómago y ahora lo está tomando el paciente y él siente cosas diferentes en el estómago, pues es porque está cambiando los niveles de serotonina. Ya me lo sé. Pero ¿qué le digo al paciente? Ahí saben si, perdón, se adelantó la presentación. Ahí sí ustedes pueden hacer uso de las redes y decirle, permítame porque no soy médico, y investigar y decir, mire, fíjese que eso es normal, no se preocupe. O sea, eso es normal. Eso es así, por ahí, y uno darle, es decir, calmar la ansiedad de ese paciente porque está tomando un psicofármaco y no se les olvide algo importante. Hay un terror internacional por los psicofármacos. ¿Sí? Uy, Dios, es para locos. Primer mito, ¿se acuerdan? 2, uy, ya no me lo voy a poder quitar y me voy a volver adicto. ¿Y a quién creen que les toca aclarar o romper estos mitos del paciente? A nosotros los clínicos, señores. Ya se fijaron que el trabajar que tenemos es un montón, porque no solamente tenemos que cumplir con las funciones de dar psicoterapia, sino que aparte de todo tenemos que aclararle conceptos erróneos o como llamo o como digo siempre yo, romper los mitos de los pacientes para que se sientan tranquilos, porque de lo contrario no me funciona. Esa es la primera parte de neurociencia. Sé que les estoy pidiendo mucho, pero al final les voy a dar un truco, que ya pedí permiso, al autor para que lo tengan ahí en sus manos, ¿ok? Luego, punto 2, farmacocinética. Tengo que saber, ahora sí, lo primero era del cuerpo, de la neurona. ¿Estamos hasta ahí? Ahora vamos hacia afuera. Es decir, los medicamentos. ¿Qué tengo que saber? Tengo que saber la farmacocinética, es decir, cómo se absorbe ese medicamento, cómo se distribuye todo el cuerpo,
cómo se metaboliza en el hígado y cómo se excreta o se sale fuera del cuerpo. Es decir, desde que yo me tomo la pastillita, tengo que saber si me la tomo con mucha agua o con poca agua. Acostado, sentado o parado. Increíble. Pero todos los fármacos tienen una indicación especial. ¿Ok? Acostado, sentado o parado. Ok. ¿Qué comidas obstaculizan la entrada del medicamento? Por ejemplo, hay un medicamento que es la fluoxetina, que es un antidepresivo, que no se debe tomar, no se debe de consumir yogur cuando se está tomando ese medicamento porque lo inactiva. Sí. Y muchas veces a nuestros médicos se les olvida que el paciente que llegó es gente y que hay que explicarle esas cosas. ¿Y a quién le toca explicar? Pues a nosotros, ¿verdad? Entonces decirle que hay que tomarlo con el estómago lleno, que hay que tomarlo con el estómago vacío, ¿ok? ¿Para qué? Para que el cuerpo lo absorba bien y se pueda distribuir a donde lo mande el hígado. Acuérdense que el hígado es el encargado del departamento del metabolismo. Entonces, para que a la hora que llegue al hígado y lo reparta a donde tenga que ir ese medicamento llegue de forma adecuada y pueda funcionarle y le pueda ser, pues sirva para lo que tiene que servir. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Los voy a poner porque les quiero ver la cara. Maestro, ¿alguna pregunta por ahí? Bueno, ¿alguna pregunta? Porque yo sé que la información es mucha, yo sé. No. ¿Estamos? Están bien. Acuérdense que el que no habla Dios no lo oye. Entonces, por favor, si ustedes no me preguntan, yo voy a creer que soy perfecta, expresando todo y que explico maravillosamente bien. Así que, por favor, pregúnteme si no es así, ¿ok? Entonces, continuamos. Entonces, la otra cosa del medicamento es la farmacodinamia, que se los estaba diciendo. ¿Dónde actúa? ¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Cómo es que llega, se desbarata, se va, a dónde se va, cómo se va? Me explico. Claro, todo. Y ustedes van a decir, pero eso es mucho. No, ahí van a ver ahorita, les voy a tener un truco. Esperen. Y lo que yo le puse cosas importantes, ¿ok? El efecto placebo, es decir, me encanta. La mayoría de los medicamentos, de los psicofármacos, no actúan inmediatamente, a excepción de los que son ansiolíticos o los que son inductores del sueño. Te lo tomas y 20 minutos después estás bien dormido, pero eso son cosas diferentes. La mayoría, por ejemplo, de los antidepresivos tiene que tener un tiempo de acumulación en el cuerpo para que pueda funcionar. Pero a veces eh, eh, la transferencia, voy a usar una palabra más bonita, ¿les parece? La fe del paciente es tanta, ese deseo de quererse curar es tan fuerte que se toma la pastilla y en media hora dice, ay, qué bien me siento. ¿Sí? ¿Uno se lo tiene que explicar al paciente? Sí. ¿Por qué? Porque mañana ya no se va a sentir bien y entonces va a creer que no sirvió el medicamento. ¿Y entonces qué va a hacer? Pues lo va a desechar porque guácala no sirve y además me hace mucho daño, me siento muy mal. ¿Es cierto que se sienten muy mal con estos fármacos? Sí, se sienten muy mal. En lo que llega al lugar donde tiene que llegar y tiene que hacer lo que tiene que hacer, los efectos de entrada son feos. Entonces hay que saber efectos de entrada, ¿ok? Hay que saber qué pasa cuando todos estos psicofármacos tienen los médicos lo que hacen es que van entrando de dosis pequeñas hasta que encuentran dosis que es la que le va a hacer el efecto que busca el médico, ¿ok? Por lo tanto, también cuando se lo va a retirar tiene que tener una forma de retiro, es decir, va disminuyendo hasta que el paciente se quede en cero, para que no tenga lo que se llama síndrome de supresión o cuando esos efectos terribles cuando suspendes un medicamento de un día para otro, porque el cuerpo te está diciendo, oye, ¿qué pasa? ¿Y mi dosis qué? Y te va a demandar. Y cuando te demanda, ahí te golpea fuerte. Te sientes muy mal. Entonces, todo eso tenemos que saber. Las dosis, no las dosis, sino fíjense cómo son síntomas médicos, síntomas, y cuando el paciente se está sintiendo mal, ¿sí? Se está sintiendo mal. O cuando el paciente le dice, ay, fíjese que yo padezco de diabetes, ¿será que me la puedo tomar? Entonces, pero hay una ventaja.
Usted, no, si ustedes de verdad, a mí me hubiese gustado nacer y estar en esta época. Yo hubiese sido tan feliz. Tendría, eso sí, me compraría, no sé cómo, pero me compraría el mejor celular del mundo que tuviera red, porque todo lo tienen ahí. Y este paciente suyo va a aceptar que ustedes le digan, permítame, déjeme, tengo una duda, voy a revisar. Acuérdense que yo no soy médico, ¿ok? Y entonces ustedes se meten y lo googlean, efecto secundario del medicamento fulanito de tal, y ahí le va a decir, taca, 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 taca. Ah, no, sí tiene usted razón, es normal que se sienta así. Vamos a tener que aguantarnos un poquito, ¿ok? Es decir, bajarle la angustia al paciente. Ahora, ven ustedes esta lista, es horrible, ¿verdad? Es enorme, pero les voy a contar. Tiene una enorme ventaja. Ok, les puse por grupos los psicofármacos de acuerdo a las psicopatologías que nosotros trabajamos. Estamos antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos y estabilizadores del ánimo. Para la depresión, para la ansiedad. Acuérdense que aparte, estos también sirven para otras cosas, pero acuérdense que no somos doctores. No nos interesa, ¿ok? Porque luego los psiquiatras hacen sus combinaciones y uno dice, ay Dios, y este coctelito, pues ni modo, tenemos que ponernos a estudiar para bajarnos la angustia a nosotros como psicólogos, estamos. Pero en realidad ellos son los expertos, por eso estudiaron 20 años, ¿ok? Bueno, entonces, antidepresivos estamos hablando para la depresión, ¿ok? Ansiolíticos estamos hablando para bajar la ansiedad. ¿Vamos bien ahí? Antipsicóticos, todo lo que tiene que ver con psicosis, esquizofrenia, todo lo que tiene alucinaciones y delirios. ¿Hecho? Y estabilizadores del ánimo, que es algo muy nuevo, que se utiliza para los trastornos bipolares. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya tenemos los grandes grupos que vemos nosotros. O sea, las psicopatologías, o como un amigo mío psiquiatra dice, las enfermedades psiquiátricas, ¿ok? Depresión, ansiedad, esquizofrenia o cualquiera de sus variedades y trastornos bipolares, ¿ok? En donde, escuchen, esas funcionan con medicamento, las primeras dos funcionan con medicamento, pero cuando es leve, leve a moderado todavía, ¿cómo? Pues sí, hubo un Por favor, corte. una pregunta. Sí, no, no es exactamente una pregunta, sino que se cortó un momentito y no se escuchó una parte acerca de los antidepresivos. Ok, perdón, maestro, no voy muy rápido. Usted sí me puede criticar porque somos pares y a aquellos No, les da pena. Se sienten así como chiquitos y no me pueden criticar porque les da pena, aunque tienen autorizado decirme, Adriana, no te estamos entendiendo, vas muy rápido, pero maestro, usted sí puede. ¿Cómo voy? no, bien está, pero yo, ¿Entiende? obviamente la profesora que debería hacer las preguntas también tiene pena y está al fondo. Ay, ¿dónde está ella? Por favor, la licenciada, es licenciada, magíster, doctora, porque ahora estamos en la época de los títulos, por favor, que me diga dónde está. Ya viene. La estoy viendo, me encanta. Es que ¿saben qué pasa? Que si no los veo me siento tan sola. Entonces, a ver, hola, no la veo, ¿por qué no se va hacia el lado del público? Hacia donde está la chica de azul, ahí está usted perfecta. Mucho gusto. Hola. Sí, ya no, ¿verdad que sí? Sí, sí, cierto, ya somos amigas desde 2018, ya me acordé. Sí, y te cuento que yo no soy profesora del grupo, soy parte de los profesores que hacemos supervisión, entonces tengo apenas 6 estudiantes, pero todavía no empezamos prácticas. Entonces, la clase está antes del semestre y justamente por las necesidades que tenemos de temas de psicofarmacología en el ámbito hospitalario, es que solicité esto. Luego la facultad se interesó y pidió que todos los otros estudiantes vengan. Entonces, en realidad, soy profesora de ellos para contextualizar un poco. Okay. ¿Cómo estás viendo? ¿Sientes que muy rápido estamos cumpliendo con el objetivo que tenías planificado con tus alumnos y todo el equipo de docentes? ¿Crees que estamos cumpliendo? Porque acuérdate que si quedo mal yo, quedas mal tú. Jaja. Entonces, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Así te cuento que está muy buena tu exposición, como siempre. Muchas gracias. Para nosotros, al menos los psicólogos que hacemos la práctica en el ámbito hospitalario, esto es fundamental.
Te comento que en la malla de nuestros estudiantes de psicología clínica no existe psicofarmacología. Uy, qué Entonces, pena. esta doctoria, al menos a mis estudiantes que van a un hospital, les queda perfecto, porque en realidad, como hemos comentado antes, a nosotros nos toca hacernos un lugar en el ámbito hospitalario. Sí. Estamos realmente desvalorizados con los médicos y los psiquiatras. Entonces, justamente viendo estas desventajas que yo había solicitado esta clase. Entonces, estás perfecta, muchas gracias. ¿Te parece que el nivel está bien? Sí, perfecto. Porque se trata de que entiendan, ¿verdad? Y no que lleguen y crean que estoy hablando en alemán o esas cosas. Se entiende bien, ¿verdad? ¿Te parece el nivel así? Sí, la clase está introductoria y nos está permitiendo a todos, me incluyo, comprender todo esto muy bien. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Cualquier cosa, por favor, interrúmpeme. ¿Sí? De acuerdo. Sí, entonces, voy a regresar a esta parte que me habían dicho que no escuchaba. Dije, tenemos 4 grandes grupos de psicofármacos que los psicólogos tenemos que trabajar con ellos porque son los casos que nos llegan. ¿Ok? Antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos y estabilizadores del ánimo. Los antidepresivos, que son la mayor cantidad, ustedes no se pueden imaginar, hay una cantidad impresionante, ¿ok? Van a funcionar para las depresiones. En el área de las depresiones, nosotros vamos a colocar depresión leve, moderada, severa y grave, ¿ok? Y muchos tipos de depresión, olvídate. A mí lo que me interesa es esto. Cuando a nosotros nos llega un paciente con una depresión leve, moderada y todavía no presenta ideas suicidas, pues esta es clase de psicopatología. Se lo pueden preguntar bien y seguramente su maestra de psicopatología se los va a explicar súper bien. No es lo mismo ideas de muerte o pensamientos de muerte a ideas o pensamientos suicidas. Ideas de muerte es así como, ay, estoy bien triste, me quiero morir, la vida no vale nada. ¿Sí? ¿Cómo no viene Dios ahorita y dice, y me recoge? Y uno se queda ahí sentada esperando a que llegue Dios y te lleve, ¿verdad? No haces nada. ¿Me entienden el ejemplo? Mientras que ideas suicidas es, la vida no vale nada, voy a buscar algo para quitarme la vida. ¿Se entendió la diferencia? No es lo mismo. Pensamientos de muerte, fíjense que el ser humano en su mayoría casi todos lo tienen en algún momento cuando pasa algo. Se murió alguien, dice, yo me quisiera morir también, pero uno no hace nada, sino nada más me quisiera morir y se acabó. ¿Sí? Mientras que el pensamiento, la idea suicida, va más allá porque ya empieza a buscar formas de cómo quitarse la vida. Entonces, voy de nuevo, una vez aclarado ese punto. Si tengo una depresión leve, un paciente, perdón, o una depresión moderada, y no hay ideas suicidas, sale con psicoterapia sí o sí. Y les voy a dar, siempre les presumo, me encanta presumir esto. Ustedes no se pueden imaginar la cantidad de alumnos practicantes que van a ir a la práctica, porque acuérdense que estamos empezando en enero, es cuando empezamos a ir, ¿ah? Como ustedes, de los que están ahí, que sacan a un paciente con pura psicoterapia, ¿sí? O análisis, lo que quieran hacer, estamos. Es decir, y lo logran sin medicamento. Sí se puede, señores. Ok, ahora, cuando yo tengo un paciente que ya está severo o grave sus síntomas depresivos y tiene pensamientos o ideas suicidas, sí necesitamos, fíjense bien, interconsulta. ¿Qué significa interconsulta? Pedirle al psiquiatra que lo vea, pero señor psiquiatra, doctor, es mi paciente. ¿Ok? Solo necesito que lo vea usted. En el hospital donde ustedes van a ir, desafortunadamente, ¿se acuerdan que eso lo platicamos hace un año, que hablábamos de eso? Nos toca hacer camino, ¿ok? Entonces ahí sí nos vamos a tener que quedar calladitos porque ustedes van a decir, pero si esta paciente no necesita fármaco todavía, funciona bien, la podemos sacar con psicoterapia, pero ustedes no van a su casa, señores. La casa es del doctor, ¿ya? Entonces van a tener que quedar calladotes, dejar que el doctor le recete su medicamento y hacer psicoterapia ustedes. Constante, sonante, fuerte, duro, push. ¿Para qué? Primero para que salga, ¿les parece?
Y segundo, para que el doctor vea que está bien y le retire el medicamento lo más pronto posible. ¿Ok? Las estadísticas de los antidepresivos dicen que un mínimo de 3 meses es el tiempo suficiente, porque sí, es que el problema es que son tratamientos muy largos. ¿Ok? Todos esos son tratamientos más largos. Las estadísticas de los farmacólogos, los químicos, los que hacen medicamento, ¿ah? Ellos han encontrado que un mínimo de 3 meses hace que el paciente no vuelva a necesitar medicamento en muchísimo tiempo y hace que el paciente no se vuelva a deprimir. Entonces estamos bien, ¿ok? Sin embargo, hay pacientes que tienen la medicación por 6 meses y a veces hasta por un año. Entonces, por favor, ¿verdad? Cuidado ahí. Entonces, no nos vamos a pelear con el doctor. Vamos a decirle, ajá, bueno, muy bien, así bien obedientitos. Porque acuérdense que no es nuestra casa. Ese hospital a donde van a ir, por mucho si pertenece, porque no lo recuerdo en este momento, a la U, no es nuestro. Es propiedad de los médicos. ¿Ok? Es una metáfora lo que les estoy diciendo. Quiere decir que ahí nosotros psicólogos somos alguien más. No somos los del hospital. ¿Entienden? Entonces van a tener que ser muy cuidadosos y guardarse cosas y tener que ustedes en la clínica llevarse a ese paciente, hacer la psicoterapia si les dan a ustedes un espacio y hacerlo 1000% con el objetivo. Primero tengo que sacar a este paciente y segundo tengo que lograr que el doctor diga, ya está muy bien, perfecto, no necesita medicamento, se lo quito. ¿Entendieron el objetivo? Ok. Ansiolíticos. Sí, hay muchos ansiolíticos y porque se usan para los ataques de pánico, para las ansiedades generalizadas, etcétera. Y aquí tenemos un problema, que muchos lo usan por su efecto secundario. ¿Cuál es el efecto secundario de los ansiolíticos? Los ansiolíticos, ¿para qué sirven? Son relajantes musculares, bajan la ansiedad e inducen el sueño, entre otras cosas. Solamente les estoy dando 3. Inducen el sueño. Quiere decir, me relajo tanto que me da sueño. Por lo tanto, los están usando como ¿qué? Como medicamentos para el insomnio. ¿Ok? Y el problema con estos medicamentos, ¿saben cuál es? Que se los da a veces no el psiquiatra, sino la abuelita o la vecina de junto o la comadre simpática que nos anda recetando siempre. Entonces, tenemos ese problema. Nosotros también porque somos psicólogos, pero el médico de verdad tiene un gran problema, porque muchas veces tiene que buscar la forma de quitarle ese medicamento, ese ansiolítico al paciente cuando ya lleva añales tomándoselo y él sin su medicamento no puede dormir. Entonces ahí perdimos. ¿Ok? Pero pues ni modo, ahí nosotros no podemos hacer mucho. Lo que sí podemos hacer es, si tenemos a un paciente que le están dando ansiolíticos, otra vez, trabajemos psicoterapia. Miren, de verdad, yo también soy médico, pero yo creo más en la psicoterapia. Ya sé que me van a echar mis amigos médicos, pero ¿qué quieren que haga? Entonces, yo lo he visto, de veras, yo he visto en la clínica, quería verlos a ustedes, en la clínica yo he visto el milagro de la transferencia, el milagro de la psicoterapia. ¿Ok? He visto cómo, claro, también hay algunos que son muy malos, pero bueno, gracias a Dios son poquitos, pero he visto cómo el psicólogo clínico ha tenido la capacidad de poder sacar del problema a un paciente con una ansiedad severa y poderse manejar de manera adecuada sin necesidad de medicamento. ¿Ok? Y muchas veces les tengo muy malas noticias, porque muchas veces, ¿saben qué nos ha tocado? Nos ha tocado ayudar a este paciente a que logre dejar el medicamento. Porque ya tiene añales con el ansiolítico, ya no puede dormir sin él y por lo tanto hay que quitárselo. Y entonces nos toca a nosotros hacer soporte, apoyo psicoterapéutico para quitarle el medicamento y que pueda utilizar técnicas sanas para que pueda dormir o para que pueda controlar su ansiedad. Es decir, hacer uso
de tus herramientas, ¿se acuerdan de la resiliencia? Me imagino que han oído hablar de la resiliencia, todos ustedes, ¿verdad? Hacer uso de tus herramientas como ser humano resiliente para usarlas a favor de ti mismo, ¿ok? De ahí tenemos los antipsicóticos. Bueno, entonces las primeras dos dijimos que nosotros podemos solitos, ¿sale? Ahora, vienen las otras dos cosas. En las otras dos cosas, la pena, Dios míos, porque son psicopatologías psiquiátricas realmente devastadoras, en donde si el paciente no se toma su antipsicótico, va y sus alucinaciones son tan terribles que no va a poder funcionar. Y generalmente un paciente esquizofrénico pues no se cura, nace con él, que se brote en la adolescencia o en la adultez, eso es otra cosa, ¿ok? Pero ya viene con esa psicopatología. Es una enfermedad que se está hablando, que es una enfermedad que se produce durante el desarrollo del sistema nervioso humano en las primeras, ¿qué? 4 semanas en que el producto o el bebé o el embrión se está formando dentro del cuerpo materno y que la mamá no tiene nada que ver con este problema, tampoco el papá, ¿ok? Y los bipolares, los estabilizadores del ánimo, los bipolares, pues también tienen ese problema, que son enfermos de toda la vida, ¿ok? Y que ellos sí necesitan estabilizadores del ánimo para que estén lo más estables posibles, es decir, sin manías y sin tiempos depresivos, sin depresiones severas, para que puedan funcionar. Entonces, por favor, estos dos grandes grupos se benefician de la psicoterapia, sí. ¿Necesitan psicoterapia? Sí. ¿Pueden estar sin psicoterapia? Sí, pero deberían de estar con psicoterapia, ¿ok? Sí, pero no, ¿ok? Pero no pueden estar sin medicamento. Ya, no pueden estar sin medicamento porque en ese momento, imagínense ustedes a un bipolar sin medicamentos, se nos deprime y se suicida, ¿sí? O en fase mánica, va y mata a todo el mundo, viola, roba bancos, ay, no sé, hace un montón de cosas hacia el humano, hacia los demás, y por qué no hacia él mismo. Por lo tanto, estas dos entidades, para que lo tengan ahí, sí, definitivamente. Ahora, ¿nos van a llegar a quién? Nos llegan a nosotros, ¿sí? Todavía, ¿se acuerdan que les decía que nos da como mucho miedo todavía eh, eh, ir a terapia y menos ir al psiquiatra? Uy, no, eso es de locos, ¿ah? ¿Se acuerdan? Entonces, generalmente la familia lo que hace es llevarlo con un psicólogo y a nosotros nos toca hacer el primer diagnóstico, ¿sí? Acuérdense que expertos en evaluación pues somos nosotros, ¿sí o no? Por lo tanto, va a requerir de pruebas neuropsicológicas. ¿Se acuerdan que ya existe ahora que está de moda la neuropsicología? La especialidad, la maestría en neuropsicología, y entonces ellos van a tener que hacer pruebas psicométricas tipo neuroopsi, todo eso que ven todo lo que es el examen mental del estado del paciente y en donde se puede ver el daño cerebral o no hay. Y saber en cuál funcionamiento común, porque a veces hay daño anatómico, ¿ok? Entonces, estos pacientes sí o sí necesitan ser vistos por un psiquiatra, ¿ok? Ahí sí estamos, pues sí, ahí no podemos hacer más. Lo ideal es que estuviera con un psiquiatra, incluso hay psiquiatras que ya están haciendo las cosas bien y lo que hacen es medicarlos, darle todo y decirle al paciente, por favor, necesito que vaya con este psicólogo para que lo ayude a utilizar las herramientas que usted tenga como paciente, como persona, como ser humano resiliente y que por favor pueda usted moverse en el mundo. ¿Por qué? Porque independientemente, lo que voy a decir es muy feo, pues lo tengo que decir, independientemente, a menos de que se suicide, esos pacientes no se mueren porque no están enfermos de nada, pues, o sea, o que venga con una falla cardíaca, bueno, pero eso ya es tener muy mala suerte. Pero un paciente con una esquizofrenia
o un trastorno bipolar o mánico depresivo, pues no se va a morir. Va a vivir lo que tengan que vivir, a menos de que se quite la vida. Por lo tanto, tiene que aprender ¿a qué? A vivir con su enfermedad y a vivir con sus medicamentos. ¿Ok? Preguntas antes de darles un truco. Están esperando el truco. Sí, no, hombre, ¿cómo? Espéreme. Eso es el truco después, eso es trampa. La información que le di es muchísima, ¿cierto? De verdad, yo no sé cómo le dice para hablar tan rápido. Ahora, cuando uno dice, bueno, ya sé, hagan un ejercicio. Van ustedes y dicen, bueno, voy a llegar y voy a agarrar las presentaciones. Yo me imagino que les mandaron las presentaciones, se las pueden dar a todo el mundo. Al final toda esa información la saqué de los autores, no es mía, son de los autores. Y entonces ustedes dicen, voy a ver lo de los antidepresivos. Ya abren la caja de antidepresivos y dicen, a la gran... Santo Dios, son como 20 familias. Y en cada familia hay como 45 fármacos, nombre. La doctora Adriana, o sea, yo, estaba loca. ¿A qué hora me voy a aprender todo esto? Bueno, les voy a decir, primero un chisme, no van a decir nada, por favor. ¿Cómo le hace un médico para aprenderse? ¿No van a decir nada, por favor? ¿Algún médico por ahí? No, ¿verdad? ¿Qué hace? Se sabe los que usa más. ¿Sí? Tiene como sus favoritos. Y entonces se lo sabe bien. Pero de repente, ustedes le dicen, ay, y el fulanito de tal, y uno, ¿usted no conoce el medicamento fulano de tal? Y uno dice, permítame. ¿Y qué terminamos haciendo? En la Google. No, por favor, en la Google, no, vayan a ¿cómo se llama? Revistas científicas, médicas y todo, por favor, y revise de psicofármacos y esas cosas, ¿ok? Entonces, no es que se lo sepa todo. Todos los médicos grandes del mundo, ginecólogos de las especialidades que sean, puchicas, no, ustedes no se pueden imaginar el manualote, son como 10, 20 manuales de fármacos, no, hombre. Lo que hacen es que tienen a sus favoritos, ¿ya? Entonces, cuando ustedes abran, se van a encontrar con algo, van a decir, ¡a la gran! Tantos antidepresivos, la Adriana está loca, no me los voy a aprender. Pero les tengo noticias. Todos esos comparten la misma farmacocinética, ¿se acuerda que vimos eso en la presentación anterior? Y la misma farmacodinámica. Y todos esos actúan a nivel de células nerviosas, actúan a nivel de células pero sinapsis eléctrica y química. Lo único que cambia es el lugar. ¿Ya entendieron? Pero tienen el mismo efecto. Entonces, agrúpenlos por, fíjense bien lo que les estoy diciendo, no los agrupen por fórmula química, porque no somos químicos, ni somos doctores. Tengo amigos doctores que no se lo saben, imagínense. No. Agrúpenlos por farmacocinética y farmacodinámica. Y van a ver que esos 4,000 se van a hacer solo como 3. ¿Ok? Y eso es el primer truco. Truco número 2. ¿Ustedes ven esta presentación? ¿Sí? Ok. Todos estos autores que ustedes ven son psiquiatras y neuropsiquiatras que se han encargado de hacer libros de psicofarmacología para estudiantes de psicología. ¿Ok? Y en algunos casos para médicos, nada más que el de médicos es un poquito más grande. Bueno, pero hay una señora, una psiquiatra y psicoanalista y psicóloga, creo que es argentina, ¿sí? Creo que sí. Que ella hizo un libro fabuloso. Por favor, busquen, se apellida Jorge. ¿Lo encontraron? Sí, Jorge. Jorge, 2006 porque no ha sacado una nueva edición y se llama Psicofarmacología para psicólogos y psicoanalistas, ¿sí? O sea, psiquiatras, ella los aparta, ¿por qué? Porque el psicólogo hace psicoterapia y el psicoanalista hace psicoanálisis, son cosas diferentes, estamos hasta ahí claros, ¿verdad? Entonces ella hace todo, hace un librito chiquititito y les tengo noticias porque lo googleé ayer. Está en la red. Es decir, que lo pueden, no tienen que comprarlo, pues. Tienen que
alguien nos hizo el favor de ponerlo en la web y está, ustedes lo ponen así como está, psicofarmacología para psicólogos y psicoanalistas, y ese va a ser, si me permiten y con todo respeto, si me permiten darles un consejo, sea su libro de cabecera. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre ese libro y todos los gordos que ven allá? El tamaño. ¿Sí? Todos son gigantes y este es concreto. ¿Ok? Les dice lo que tienen que saber de la célula. ¿Sí? Les da, y además ella trabaja como yo, a mí me fascina, eso me lo enseñó la maestría que tenemos nosotros aquí en Landívar. Trabaja con mapas conceptuales. ¿Ya? Entonces, por cada cosa tiene mapas. Entonces, si ustedes agarran ese mapa y le toman una foto, híjole, qué tramposa me estoy viendo. Ese libro se va a convertir en 5 o 6 hojitas. ¿Sí? Y con eso sobrevivieron la práctica en el hospital. ¿Ok? De verdad, esta argentina de apellido Jorge, fabulosa, extraordinaria. Yo he tratado de contactarla vía electrónica porque es bien difícil encontrar a un médico, a una médica o a un médico que comparta con uno la forma de pensar, ¿verdad? Y yo casi no tengo, me siento tan sola en el planeta de los médicos porque todo el mundo no piensa en que el psicólogo puede hacer muchas cosas más allá de lo que ellos creen. Entonces cuando la encontré y revisé su libro, me pareció formidable y dije, bueno, por lo menos no estoy sola en el planeta. Hay alguien en Argentina que piensa como yo. Entonces me encantó mucho, no la he logrado contactar, pero la mujer de verdad hizo este libro y este libro es para nosotros, es para psicólogos, ¿sí? Donde están los conceptos más básicos, lo que tenemos que saber y con lo que podemos sobrevivir hasta que nos retiremos de la práctica clínica. Señores, ha sido un gusto. Nuevamente, ya sea, oigan, el otro año mejor voy, ¿no? Sí. Digo yo, porque ya mucho. Muchas gracias. ¿Preguntas? Preguntas, chicos. ¿Alguna pregunta? Ya va a ser una pregunta. Vamos. A ver, por favor. Ahí te ve. Ya. Solo quería saber un poco de esta comorbilidad que pueden tener, digamos, los medicamentos con otras enfermedades, por ejemplo, con lo que decía de la diabetes, o cuándo no se puede medicar un antidepresivo, o no sé cómo Ok, contraindicaciones se llama eso. Ok, contraindicaciones. Miren, la verdad es que son muchas, es horrible. Ustedes alguna vez, yo no sé si pasa también allá en su país, pero aquí uno abre la cajita y sale un chorizo de papel con un montón de letritas chiquitas que yo no veo y me cuesta leer, ¿sí o no? No sé cómo sean los fármacos allá, que se llama posología. Sí, en donde está todo lo que les acabo de decir, que farmacocinética, que farmacodinámica, que precaución, todo está ahí. Lo que pasa es que uno no puede andar cargando eso, ¿verdad? Bueno, les cuento. Al final, hay una cosa que yo les decía a mis alumnos en la clase la semana pasada, que por cierto hoy los veo de psicofarma, decía, el principio de los medicamentos, si ustedes recuerdan, efectivamente eran vegetales, plantas, es cierto. Y todo el mundo hay un mito que necesito que rompan ustedes, porque ustedes ya son profesionales, bueno, o están a 5 minutos de ser colegas míos, de nosotros, en donde dice, ay, tómate este tecito, es natural, no te va a hacer daño. Señores, eso es falso. Hay un montón de cadáveres en el cementerio por un tecito con una plantita de esas. ¿Sí? Por favor. Entonces, no, primero no es así, porque al final las plantas son químicas, punto. Naturales, pero químicas. Y pueden servir para una cosa, pero pueden servir también para causar enfermedades. Eso es lo primero que tienen que saber. Entonces, el porcentaje de fármacos que se hace a partir de las plantas ya es muy poquito, porque los laboratorios no les conviene.
le sale más barato crear en el laboratorio el compuesto químico. ¿Me están siguiendo? Por lo tanto, las contraindicaciones, que es lo que tú preguntabas, cariño, y los efectos secundarios son enormes en todo el cuerpo, ¿ok? Por lo tanto, uno tiene que tener cuidado y hacerle una buena, el médico tiene que tener cuidado y hacerle una buena historia clínica al paciente antes de saber si le da ese medicamento o no. Ahora, lo que tenemos que saber nosotros es lo siguiente. ¿Sí, verdad? ¿Estoy bien? Lo que tenemos que saber nosotros es lo siguiente. Niños, embarazadas y ancianos, no se le debe dar cualquier tipo de medicamento. Ahí tienes tus contradicciones resumidas, cariño, porque si no, olvídate, ¿vale? Que la epilepsia, que la esto, que si tienes gastritis, que si tienes un montón de cosas. O sea, conclusión, si yo tengo un antidepresivo y necesito saber si mi paciente puede o no tomarlo, necesito hacerle la historia clínica, ver qué enfermedades tiene y después irme a leer para ver si ese químico le funciona o no, porque no es posible que yo me aprenda todo. ¿Sí? Pero lo que sí, todos los medicamentos comparten es que niños, ancianos y embarazadas no deberían de tomar estos fármacos a menos de que de verdad la persona se esté a 3 minutos del intento de suicidio. ¿Ok? Porque al niño, acuérdense que está en proceso de crecimiento y puede alterarle cualquier parte del cuerpo en pleno desarrollo. La embarazada puede provocar, o sea, atraviesan barrera placentaria y atraviesan barrera de la leche. Es decir, si a una embarazada tú le das cualquiera de estos medicamentos, se lo va a dar a través de la placenta a su bebé que está en vida en el útero. Y si está amamantando, se lo va a pasar a través de la leche. Por lo tanto, le va a provocar algún daño. No debe de tomar. ¿Ok? Y el anciano, acuérdense que ya se cambiaron las edades de ancianidad, ¿verdad? Antes, a los 60 ya era anciano. A mí eso no mucho me conviene, entonces mejor alarguémoslo. Después de los 70 años, ¿ok? Sí, ya hay que tener mucho cuidado porque el proceso degenerativo del cuerpo va en camino, entonces podemos provocar alteraciones serias. Además, la mayoría no todos, pero la gran mayoría o el promedio de la población mayor de 70 años sí o sí tiene alguna enfermedad. ¿De qué tipo? Diabetes, ¿se acuerdan? Hipertensión, artritis. En el caso de los hombres, ¿qué? Próstata. ¿Ok? Entonces sí habría que tener un poquito de cuidado. Pero te lo dejo facilito, cariño. Niños, niños, ancianos y embarazadas. Hecho. ¿Algo más? ¿Tienen alguna otra pregunta? Adriana, no hay más preguntas. Te agradecemos muchísimo y queremos darte un fuerte aplauso por esta clase.